yo quiero calcular el momento Jx. Obviamente que teniendo el rectángulo así torcido, con respecto al eje X, sería difícil, tendría que por ahí calcular el de 3 triángulos o 4, no sé, que tengan un lado paralelo al eje X, ¿no es cierto? Entonces yo lo que hago es lo siguiente, miren. Si este lo llamo eje X', ¿no? Uno que está a 90 grados, lo llamo Z'. Y miro la hoja inclinado, entonces, si yo quiero calcular Jx', va a ser como X' es eje baricéntrico del rectángulo, va a ser directamente base por altura al cubo sobre 12. Base por altura al cubo sobre 12. ¿Se ve ahí, no? Sí, se ve. O sea, 2 centímetros por 4 centímetros al cubo sobre 12. Y eso nos da, hacemos la cuenta. ¿Tienen calculadora ahí? No, no. 10,66. Ah, gracias. ¿Cuánto? 10,66. 76 centímetros a, centímetros a la cuarta. Bien. Y fíjense qué fácil que fue así, por haber corrido el eje. Entonces, ahora calculo JZ', con respecto al que está inclinado allá. Entonces, con respecto al Z', sería, la base sería 4, la altura sería 2, ¿no? O sea, 4 por 2 al cubo sobre 12, porque ahora, pero eso sería si fuera este eje, Z''G. O sea, con respecto a este eje, baricéntrico va a ser base por altura al cubo sobre 12. Pero bueno, no importa. Como yo no quiero esto, quiero este, hago Steiner, o sea, le sumo el área del rectángulo por la distancia de acá hasta acá al cuadrado, más 4 por 2, 8 centímetros cuadrados, y la distancia de acá hasta acá sería 10 más 1, 11, por 11 centímetros al cuadrado. A ver, 2 al cubo es 8, por 4, 32 dividido 12, más 11 al cuadrado por 8. ¿Querés que te siga? Nosotros. Supuestamente, no sé si Loriana o quién me está haciendo la cuenta. Una voz femenina. 97,0. No, 970,06. 0,06 centímetros a la cuarta. Perfecto. Ya tengo J' y JZ'. Y J. Profe, cuando pregunta si la distancia no es 10. A ver, Pero yo tenía notado que era desde el borde, capaz que me confundí. A ver. No, porque 10 la tengo acotada que es hasta el borde, como la dibujé ahí. Y como tengo que ir hasta el baricentro, es uno más. Yo tengo que hacer desde el eje Z'G al Z'. Si de acá hasta acá hay 10, acá hay uno más. ¿Se entiende? Bueno, y J'Z', fíjense, sería Jx G', Z G' más F
por una distancia por otra distancia. Por ejemplo, por la distancia del baricentro al eje Z' y la distancia del baricentro al eje X'. Pero esto da cero, porque ya directamente el eje X', me estoy dando cuenta que estoy trabajando sin sentido, porque ya el eje X' es un eje de simetría de la figura. Entonces, todo esto vale cero. No hacía falta hacer ni plantearlo. Yo no me estaba dando cuenta. Pero como el eje X', o sea, uno de estos ejes, es eje de simetría del rectángulo, ya directamente el momento centrífugo vale cero. Profe, perdón, Joaquín dice, porque el 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es 100, la raíz sería 10. Ah, estaba mal dibujado entonces. Está bien, entonces está mal dibujado. El 10 llega hasta acá. ¿No? Ahí está. Entonces, decime el valor que va a cambiar. Entonces estaba mal dibujado el planteo. 802,67. 802,67. Bien, eso está. Bueno, y el momento centrífugo con respecto a esos ambos ejes, directamente vale cero, no hace falta hacer ninguna cuenta, porque el eje, uno de esos ejes, es eje de simetría. Listo. Vale cero. Y entonces ya tengo los tres momentos de inercia como para dibujar mi circunferencia de Moore. Así que lo voy a hacer. Voy mirando a ver si me van diciendo algo. No. Entonces, hago así. Este es el eje X, este es el eje Z. Este es el eje X', este es el eje Z'. Bien. La circunferencia, como yo busqué JX', JZ' y JX', la voy a tener que dibujar en los ejes azules, porque estoy con los que son primados. Entonces, voy a dibujar sobre el eje X' los valores así. Y cuando empezaba con el eje X, tenía que poner primero el JZ, o sea, este. En principio, para saber bien el diámetro que que me conviene para dibujarlo, yo sé que el diámetro va a ser la suma de este más este. O sea, 802 y 10. O sea, sí, lo puedo hacer tranquilamente de 8 centímetros más o menos. Así que la escala podría ser de 100 centímetros a la cuarta por centímetro de hoja. Entonces ustedes lo harían de 8,1 en total. Supongamos que acá a mí me da el 8,1, el diámetro final. Bueno, entonces primero empiezo con el JZ'. En la escala sería 8 centímetros. Casi que estoy ahí, ¿vieron? JZ'. Cuando termina, que es este punto, viene hasta acá JX', que es muy chiquito. Por eso se ve ahí así tan chiquito. Bien, y donde terminaba JZ', este punto, y empezaba JX', o sea, este punto, ahí tenía que subir o bajar, depende del signo, el momento centrífugo, pero vale cero. Así que acá estaría el polo. Directamente sobre el eje X'. Bien, y para poder dibujar la circunferencia busco el diámetro. El diámetro va a ser la suma de los dos J dividido 2 para hallar
el centro. El centro quise decir, el centro. O sea, si desde acá hasta acá les dio 8,1, el centro va a estar en 4,05. Ustedes buscan el centro, que es la suma de ambos por la escala, o dividido la escala, digamos, y dividido 2. Y luego pinchan en C y dibujan la circunferencia ahí está, sobre el eje X', que es donde hallamos los momentos de segundo orden correspondientes. Entonces, fíjense, ya tengo ahí dibujada la circunferencia. ¿Qué era lo que me pedían? JX. Y bueno, donde el eje X corta la circunferencia, voy a dibujar una tangente. Dibujo un radio, a 90 grados dibujo una tangente, y la distancia de esa tangente al polo, eso es JX, que va a ser igual a tantos centímetros por la escala. Esta que pusimos acá. Y ese es el valor de JX. Es gráfico, pero fíjense, ¿cuántas cuentas tuve que hacer? 2 cuentas, porque este dio 0 y ya dibujé la circunferencia de amor. Ven que era sencillo este ejercicio, pero había que darse cuenta de eso, de que la utilidad de la circunferencia de amor, de poder encontrar ejes que pasan por el mismo origen y que pueden estar rotados, ¿no es cierto? ¿Algún comentario? No, gracias, profe, ya lo entendí. Genial.